El caso Bruma ha estremecido no solo a las familias de los desaparecidos, sino también a todo un país que exige respuestas. En esta sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados, una vocera de los familiares se presenta ante la comisión investigadora con una intervención que marcará un antes y un después. Se trata de Claudia Urrutia, presidenta de la Asociación Gremial Bacaladeras del Maule, cuya exposición fue extraordinaria por su claridad técnica, su fuerza humana y su valentía al desnudar la realidad que viven miles de pescadores artesanales en Chile. Su testimonio dejó algo claro. Las pequeñas embarcaciones cumplen con protocolos, equipamiento y medidas de seguridad mínimas para operar. Mientras tanto, grandes pesqueras continúan navegando sin control, sin fiscalización efectiva y con sistemas de comunicación e identificación obsoletos o directamente desconectados. Y en medio de todo esto, la Cámara, una institución que lamentablemente ha legislado de espaldas a la realidad del mar y ha dejado sin protección a quienes más lo necesitan. ¿Dónde están los honorables cuando se redactan normas sin sentido? ¿Quién responde cuando la omisión política termina costando vidas? En este video, analizamos a fondo lo ocurrido el 30 de marzo, el día del naufragio, los antecedentes técnicos que apuntan a una colisión con un barco industrial y la exposición de Urrutia, que evidenció cómo la tecnología, bien usada, puede salvar vidas y cómo su ausencia, cuando es tolerada, puede convertirse en tragedia. ¿Fue un accidente, una omisión o un crimen silenciado? Acompáñanos en este análisis. Bueno, agradezco, señor presidente, que se haya conformado a todos nuestros diputados la conformación de esta comisión, ya que esto nos va a dar cuenta de todos los elementos que necesitamos cambiar. Este es un golpe de timón, así hemos tomado esta tarea, porque en verdad en seguridad, en medio acuático estamos al debe, pero estamos sacando nota roja. Y la presentación que les traigo es para demostrar en forma objetiva por qué estamos sacando nota roja. Si me permiten compartir pantalla. Me presento, mi nombre es Claudia Urrutia Márquez, presidenta de la Asociación Gremial Bacaladera El Maule, presidenta de la Federación Nacional Bacaladera de Chile. Como federación nosotros vamos con embarcaciones que nos dedicamos al bacalao y a la albacora, dos especies altamente migratorias, que nos permite operar a lo largo y ancho de todo Chile, inclusive cuando el subsecretario de Pesca les ha hablado de que hay embarcaciones artesanales que pescan por fuera de las 200 millas, levanto la mano y digo presente. Estas son las embarcaciones. Embarcaciones que incluso dentro de las normativas estamos muy adelantados, incluso más que la Armada, en muchos de los aspectos. Nosotros no tenemos competencia, nosotros no peleamos por los peces, por eso que el bacalao no aparece en fraccionamiento. Hasta el momento no habíamos tenido roces con la pesca industrial. Tenemos al sur del paralelo 47, trabajamos y operamos con pesca industrial. Tenemos diferencias de opinión en los comités de manejo, pero en ningún momento tenemos roces ni tampoco generamos violencia. Nunca este gremio ha participado en una manifestación. Siempre lo hacemos en términos objetivos, trabajando con las autoridades. Así trabaja este gremio. Pero resulta que, así como lo mencionó la Catita, un 30 de marzo los barcos industriales pasaron y empezamos a demostrar y a subir videos en internet donde estábamos demostrando que hay ciertas vulnerabilidades. Acciones temerarias le hemos llamado. Acciones temerarias de algunos, no de todos, que están pasando por encima de nuestras embarcaciones. Eso es lo que está ocurriendo. Se están instalando equipos, las normativas así lo indican, pero resulta que tenemos pruebas y hemos demostrado, y tenemos pruebas, que intencionalmente apagan los equipos. Y eso es lo que vamos a ver. Nuestra flota funciona no solo con elementos reglamentarios. A la Bruma la han revisado y la Armada la fue a revisar absolutamente por todos lados. En todos lados sacamos nota 7. Si ustedes le preguntan al Servicio Nacional de Pesca, le va a decir que no tenemos ninguna multa. Y hemos sido nosotros el año pasado, que algunos que se quieren pasar de pato a ganso, como decía José Luis Medel, lo hemos denunciado. La flota del EBU lo ha ido a denunciar. Cuando se ha producido estas carreras olímpicas que algunos quieren partir un poquito antes y calando un poquito antes.
Y asimismo lo hemos denunciado. Por eso es que no tenemos pesca ilegal. Con ese nivel de intachable funcionamos nosotros. Tenemos instalado POSAT, radio baliza emergencia, radar, GPS, navegador, incluso antenas ICE. Y ahí nos hemos dado cuenta de que hay clases de antenas. Clase A, B y C. La C, que incluso ocupan nuestros barcos chinos. Es muy fácil modificar. Muy fácil. Por eso que a la flota española cuando trató de ingresar a Chile le exigimos POSAT. Y a los barcos chinos no le estamos exigiendo POSAT. Mire, qué curioso, interesante. Tenemos incluso antenas Starlink, que nos permite tener comunicación en línea a través del WhatsApp. Tenemos sistemas como el Time Zero, Fish Track, Boatwater, que coordenadas nos indican qué condición climatológica vamos a tener. Somos capaces de encontrar un pez en el mar, que es la albacora, controlando temperatura, viento, corriente. Por eso es que cuando realizamos los procesos de búsqueda, colaboramos con la Armada técnicamente. Nuestros muchachos trabajan 20 días en la mar, 20 días. Nosotros no le sacamos el quite al temporal, nosotros nos fondeamos, nos andamos arrancando. Así es como realizamos las actividades. De la misma manera, este gremio realiza capacitaciones. Hace 10 años, hoy se cumplen capacitaciones que realizamos en equipo con bomberos, con SAMU, SAPU, con la Armada. Trabajamos en términos de prevención, revisamos absolutamente toda condición de riesgo, condición insegura, subestándar le llamamos, así de técnicos somos. Y fíjese que incluso nos colaboró el gerente de prevención de riesgo de Arauco en esos años, para tener la formación. José Luis Medel era secretario de mi gremio cuando realizábamos estas acciones. ¿Cómo tenían que activar las balsas? ¿Qué es lo que tenían que hacer para lanzarse al agua si es que había un hundimiento? ¿Qué protocolo teníamos que realizar con relación a la Armada para realizar activaciones de búsqueda y salvamento? Bueno, eso lo teníamos absolutamente capacitado. Y dentro de eso, la Bruma había pasado su revista, su revisión técnica. Los primeros días de febrero. ¿Qué nota tenía? Preguntemos al inspector de nave y le va a decir que nota 7. Porque así trabajamos. Incluso, aquí hay varios que han dicho que tenemos que tener instalado EPIRS, que es un dispositivo de seguridad que cuando se hunde una embarcación activa inmediatamente una señal de alerta, de socorro, SOS. Pero en el caso de la Bruma no hubiese servido, porque una parte de la Bruma nunca se hundió. Esta presentación va a ir dirigida en 5 puntos. Exigencias normativas, búsqueda y salvamento, fiscalización, los procesos de investigación del accidente y por último la responsabilidad de la empresa. Exigencias normativas tenemos muchas. Ley de navegabilidad, Ley General de Pesca y Acuicultura, pero aquí vienen aspectos que son dolorosos. Desde el año 70 firmamos el Convenio Internacional de Solas. Luego promulgamos el convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional. Luego el decreto 243 que promulga el reglamento, miren, en 1972, normas internacionales para evitar y prevenir abordajes. RIPA, que es lo que acaba de leer usted, presidente. Eso es lo que nos rigen, normas internacionales. Podemos cambiar la Constitución, podemos cambiar las leyes, pero los tratados internacionales estamos suscritos hace muchos años. Incluso Convenio Internacional para Seguridad en Buques Pesqueros Torremolinos 77. Pero la pregunta es, ¿qué hemos hecho para cumplir estos aspectos? Y cuando den cuenta la Armada, pero aquí viene Ministerio de Relaciones Exteriores, que son los que firman estos convenios, y así sucesivamente nos vamos a dar cuenta que no tenemos nada.
incluso las modificaciones del año 1994, que tiene que ver con accesos de tráfico marítimo en el mar, nos vamos a encontrar que no tenemos nada. Nada. La Armada ha querido implementar. Y la pregunta que me han hecho y me han consultado, bueno, ¿y qué pasa con los recursos? Es que no tenemos recursos, es que no tenemos dotación, es que aquí, es que allá, es que... Justificaciones en verdad. Y va a ser dolorosa porque la nota que vamos a hacer al revisar cada uno de estos elementos nos va a dar cuenta que estamos al debe. Como Estado estamos al debe hace muchos años. Porque hace muchos años que se vienen perdiendo vidas en el mar. No solo de pescadores artesanales. Vamos a ver al final la estadística de aquello. Como mencionó la Cata, para nosotros partió la odisea cerca de las 10 de la mañana con la embarcación Lucas, desesperado llamándome por teléfono que había perdido contacto con la bruma. Que la Armada estaba llamando y notificando por radio que no estaba la embarcación. Bueno, nosotros tenemos dos tipos de sistemas. Uno de esos es la obligatoriedad que tenemos por bacalao, que damos cuenta a la Convención Antártica, CAMELAR, porque nuevamente nosotros fuimos pilotos para instalar el POSAT. Nosotros lo instalamos mucho antes que la Ley General de Pesca y Acuicultura hoy la exigiese, incluso para los barcos industriales. El bacalao fue pionero. Nosotros fuimos marcha blanca para este sistema. Lo instalamos prácticamente 2 años antes. Sabemos muy bien cómo funciona. Basta 2 horas de no transmisión y la Armada nos manda a buscar. Eso ya daba sospechas. Eso ya daba sospechas. Porque está la oficina FIS-Pesca y también está la oficina del Servicio Nacional de Pesca que nos controla. Nos controla cuando salimos y cuando llegamos. Toda la ruta que nosotros realizamos. Es cosa de activar la visualización para darse cuenta de que los tracks de navegación por POSAT daban cuenta de que había un hecho sospechoso. Esto ocurrió, y ya depurando los horarios, entre las 3:06 de la mañana y las 3:10 de la mañana. Fíjese que a mí me preguntaron si estarían en pie. Si sufrieron, me preguntó la familia. Y yo le dije que en ese horario, para estar al otro día en zona de pesca, lo más probable es que hubiesen estado levantados. Lo más probable. Pero ahí vamos a ver los tracks de navegación que van a demostrar que ellos cambiaron la conducción. Así trabajaba este hombre. Este es un video inédito. A ver si le ponemos audio. Eso era uno de los tantos equipos que tenía. Se lo mandó a su señora, mostrando de que tenía las competencias, radar, etcétera, activado. Se desplazaba notificando qué acciones realizaba. Absolutamente todo. Absolutamente todo. Le demostraba, se comunicaban en todo momento. Y la bruma lo hizo. También informó su posición 12 horas antes y está registrado en la Armada. Entonces, para alguien que dice que no dio su posición, que no sabía, las pinzas. Tenemos las pruebas de aquello. Esto fue lo que nosotros vimos el día 30. La primera imagen es la foto aérea. Fíjese que aquí es donde aparece el tema de los reglamentos. Informando a la Armada de que habíamos pasado de una fase de emergencia a la siguiente fase de búsqueda y salvamento, resulta que el barco argentino Recoleta acudió al llamado a los pescadores artesanales. Preguntemos si los barcos industriales que estaban en la escuadra atendieron la llamada del Canal 16. Y los tracks de navegación van a demostrar de todos los que estaban ahí que nadie acudió, siendo que es un deber. Para ser piloto lo sabe, para ser capitán lo sabe. Es un deber acudir, porque no es lo mismo de tener un accidente en alta mar que tener un accidente en tierra. Mire la diferencia. Y la primera imagen que nos llegó desde la bruma fue acerca de las 5 de la tarde de la embarcación Lucas. Ahí supimos que había sido colisionada.
No sabíamos qué barco, pero sí sabíamos que era un barco. Y eso nos demostraba el grado de destrozo, pero no estaba la balsa. Y como sabíamos que estos hombres sabían activar, entonces acotábamos la fe que hubiesen podido activar la balsa. Jamás nos imaginamos que fuese tal el nivel de brutalidad con el daño que tuvo la bruma. Esas fueron las primeras imágenes, la primera de la foto aérea de una aeronave contratada por la pesca artesanal. La segunda de parte de la Armada, que daba muestra qué es lo que estaba ocurriendo. Los siguientes fueron encontrando los restos, y durante el proceso de búsqueda empezó a ocurrir que lo que nunca había ocurrido se empezó a dar. La Armada competía con la pesca artesanal, y lo que voy a decir es bastante fuerte, por quién encontraba el cadáver primero. Y la diferencia de este gremio fue de que empezamos a realizar trabajos en comunicación, coordinadamente, como lo dice la norma. Que aquí hay alguien que está a cargo, ese alguien estaba en la Armada y nos estaba diciendo gánense en tal cuadra, y con ellos estábamos realizando retroalimentación para realizar efectivamente la búsqueda. Así fue quedando la bruma. Solo demuestra el nivel de daño por una colisión bestial. Estos son tubos de acero inoxidable. ¿Qué nivel de fuerza tiene que tener para romper eso? Bueno, tan frágil no era. Un capitán me dijo, ahí está, la Esmeralda. Y el día 20 me di el trabajo de analizar cómo fue que el Huáscar colisionó en 3 oportunidades a la Esmeralda. Y ni aún así fue tan bestial como el Cobra. Eso nos quitó absolutamente toda esperanza de vida. No se alcanzó a activar. Eso demuestra que no tuvieron tiempo. Y cuando un abogado dice, ¿y por qué nos llamaron? ¿Y por qué nos alertaron? Pero el track de navegación, la velocidad, para cualquiera que tenga y que sepa usar matemáticas, vas a calcular distancia, velocidad, dimensión y peso para saber cuál es la velocidad. Fíjese, cualquiera que tenga matemáticas, ni siquiera un ingeniero. Esto lo vimos después. Underdeep, inicialmente una empresa contratada por la pesca artesanal, que su empresario vino y dijo, Claudia, no te preocupes, vamos a realizar el trabajo desde Londres. Y después nos dijo, ¿sabes qué? Salió gratis. Nos demostraba y nos daba cuenta el nivel de daño, pero también nos demostraba qué es lo que hay debajo del mar. Nosotros sabemos qué es lo que hacen las jaivas. Sabemos cuánto tiempo se demora, y por eso es que cuando vieron que en Horizon habían restos biológicos dijimos, es posible. Claro que es posible, porque con tantos días de búsqueda, 7 días hacen lo que la naturaleza hace, diputado. Por eso que no hay llegar y buscar. Los días son, las condiciones de temperatura indican, el cuerpo reacciona. Por eso es que tenemos 7, 10, 12, 15 días, dependiendo de la condición y dónde estemos. Conocer qué es lo que hay debajo del mar es importante para tomar estas decisiones, y tampoco lo tenemos. La Ley General de Pesca y de Acuicultura habla de tener la mejor información biológica posible, pero si no hacemos ninguna, ¿qué información vamos a tener? El Cabo de Horno fue a mapear recién fue a mapear. Y eso no lo tenemos. Nuevamente deuda pendiente, mirando hacia el mar. Pero estos siguieron la ruta que tuvo el Cobra para encontrar los siguientes elementos. Esa es la sobrequilla, una pieza de fierro que está con pernos que son de este grosor de acero inoxidable que atraviesan esta madera. Un árbol de 100 años he descrito. Pulverizó. ¿Será capaz el cuerpo humano entonces? ¿Será capaz? No es capaz. No es capaz. La Armada nos cuidó al no mostrar estos videos,
porque no hubiésemos sido capaces, porque cuando vimos las fotos estas familias se desplomaron. Así de duro fue lo que vivimos en Talcahuano. Fíjense el nivel de destrozo. Fíjense los pernos, no están. Eso es lo que ocurrió. Entonces, cuando estamos hablando de responsabilidades y los pescadores que han desaparecido, así como la estrella del mar que no se encontró absolutamente nada, bueno, la bruma por todos los equipos que tenía, por ser bacaladera, entonces sí sabíamos dónde estábamos, porque tiene un gremio potente, un gremio unido, un gremio que está dando soporte, es que nos permitió rápidamente reaccionar. Porque si no hubiésemos estado, la Armada no hubiese trabajado en la forma que creemos que hubiese trabajado. Porque fíjese que se tiene que demorar 48 horas en activar los protocolos cuando se ha sospechado de desaparecer. Sospecha. Para recién partir con la fase de emergencia. 3 fases de emergencia. Los accidentes. Una colisión explicada por el almirante es una embarcación que está detenida, fondeada está la bruma. 12 horas antes estaba la bruma. Informado absolutamente todos, la Armada estaba. La empresa tiene una sala de comunicación Canal 16. Está obligada. Bueno, yo pregunto al jefe flota de la empresa Blue Mar, ¿dónde estaba que no escuchó el Canal 16? ¿Que no tiene registro de esa comunicación? Bueno, la bruma lo tiene y tenemos el registro. ¿Quién tiene la obligación? Y la ripa da cuenta. ¿Quién tiene la obligación? ¿El que está detenido o el que navega? El que navega. ¿Quién tiene una obligación mayor? Quien más grande puede generar el daño. En una ley de tránsito normal, si un peatón cruza en el ceda el paso y lo pasa y lo atropella un camión con alto tonelaje, ¿es responsable el peatón? Es lo que está ocurriendo aquí con la bruma. Cuando dicen que no la vieron, los dispositivos actuales para la pesca artesanal, una embarcación bajo 12 metros no necesita ni siquiera tener una luz de tope. Y encontramos la luz de tope dentro de los restos intactos, así como la antena o la baliza, intacto. La embarcación Cristóbal se lo entregó a la Armada a las tantas de la mañana cuando la Armada lo fue a buscar. ¿Por qué la Armada fue a buscarlo a esa hora si podía ir a las 7, a las 8 de la mañana el otro día? Extraña coincidencia. Pero aún así, estando en el agua, lo único que necesita, o qué es lo que dice la exigencia para una embarcación de 12 a 15 metros, es tener un captarradares. Y en la prensa he dicho que esto es un tarro de leche nido. Pero miren, observen, eso es completamente metálico. Esa es la entrada de la bodega. Dispositivos metálicos que fueron captados porque el buque Recoleta. Preguntémosle al Recoleta si lo vio. En su radar lo vio. ¿Por qué razón no lo vio en los radares en los otros barcos? ¿Por qué razón entonces no lo vio el Cobra? Si incluso cuando llegó a tierra y sacando del agua, tiene los dispositivos metálicos que permiten la captación del radar. ¿No era visible? No, las pinzas. Dentro de un barco tienen dos tipos de radares. Dos. Uno de ellos es capaz de identificar una pelota de tenis en el mar. Pero asimismo tenemos cámaras, 2 sistemas de cámaras. Uno por la ley Supersol y otro por la ley General de Pesca y Acuicultura, sistema DRI. Como es paradójico, en la pesca artesanal, la lancha piloto que implementó el sistema DRI, presente nuevamente el bacalao para probar el sistema. Conocemos muy bien el sistema. Almacenar 3 años de video
para que el Servicio Nacional de Pesca lo vaya a revisar cuando tiene solo 4 funcionarios para revisar 65 barcos industriales, me gustaría saber qué tipo de fiscalización podría hacer con relación a eso. ¿Ah? ¿Qué graba las cámaras? ¿Qué tienen esas cámaras? ¿Qué es lo que tiene entonces el sistema Supersol? Que esas tienen la particularidad de tener audio para comprobar que las acciones del uso del piloto automático no sean deficientes. Bueno, ¿por qué hasta el día de hoy no hay registro de cámaras? Después de más de 2 meses todavía no tenemos registro de cámara. Raro, por decirlo poco. Esa imagen es lo que demuestra que el Cobra, si hubiese llevado un piloto automático, hubiese pasado lejos de la bruma. El barco articuló. Thruster se llama el dispositivo que les permite girar. Ellos giraron. La pregunta que tiene que hacer el Ministerio Público: ¿por qué giraron? Hemos sido más audaces. Pedimos track de navegación, pero además de eso, internacionalmente nos acaba de llegar hace muy poquitos días los tracks de navegación de las antenas AIS. Y con eso demostramos que apagan los equipos intencionalmente. ¿Por qué? Por pesca. Por pesca. Porque cuando yo estoy operando, no quiero que los otros sepan dónde estoy pescando. Pero ¿para qué vamos a instalar entonces dispositivos que permiten navegación? ¿Para qué vamos a instalar antenas AIS si las apago? ¿Qué sentido tiene dar un doble discurso que voy trabajando y navegando con seguridad si intencionalmente los apago? Hello, ahí es donde nuevamente, si no hay alguien que fiscalice, controle los apagados del equipo, no hayan sanciones, entonces difícilmente, ¿para qué entonces los exigimos? Al debe nuevamente dentro de nuestra legislación. Dentro de los procesos de búsqueda y rescate hubieron aprendizajes. El hecho de trabajar la pesca artesanal con los particulares, coordinadamente, realizando acciones conjuntas, generando la retroalimentación necesaria, porque los pescadores, pucha que sabemos buscar las cosas, y por eso que llegamos antes al manejo de las emergencias. Bueno, pero ahí es donde también en la búsqueda de rescate hay cosas que mejorar. ¿Cuáles son las fases de búsqueda y rescate? ¿Cuáles son las que se aplican en condiciones de mar? Pero, ¿y qué pasa con la seguridad en el resto del medio acuático donde también la Armada tiene jurisdicción? No tendríamos accidentes como la del surfista si tuviésemos un sistema de tráfico o control, si tuviésemos áreas definidas. Esas tampoco las tenemos. El CHOA tampoco ha podido identificar, ni siquiera ha hecho las actualizaciones después del tsunami del 2010 en cambios de coordenadas, etcétera. El eje de la Tierra cambió y no tenemos actualizaciones en eso. ¿Qué hemos hecho con el Tratado Internacional, el Convenio Internacional de Solas? Nuevamente pendiente. ¿Qué es lo que hacemos con relación a cumplir la RIPA? Reglamento para evitar abordajes. ¿Qué es lo que estamos haciendo con las embarcaciones menores de 12 metros? Fíjese, diputado, que me cuesta dormir en la noche. No sé en qué momento me va a llamar otra embarcación para decirme que andan desaparecidos. En este minuto se autorizó barcos chinos. Tratamos de hacer radio con ellos. Hay una barrera de lenguaje. Nuestra capitanía de puerto no tienen estación radial para comunicarse con ellos. ¿Y qué pasa si un barco chino pasa por encima de las embarcaciones artesanales? ¿Qué va a ocurrir ahí? No hay registro en el canal 16. No hay registro en el canal 16 que es de SOS. La obligación nos dice dar cuenta a las 8 de la mañana
hasta las 9 y de las 9 a de las 8, de las 20 a las 21 horas. QTH se llama. Bueno, ¿y qué pasa con las embarcaciones más pequeñas que ni siquiera tienen radio? ¿Qué sacan de tener radio si no hay nadie que las escuche y que registre en caso de tener una emergencia? Tuvimos hace nada en la prensa un accidente de una embarcación que apoya a los salmones. 3 personas con hipotermia severa. Si no hubiese sido escuchada por otra embarcación, la Armada ni se hubiese enterado. ¿Cuáles son los tiempos de búsqueda y rescate? ¿Cuáles son los tiempos de búsqueda y rescate? ¿Cuánto es el tiempo que se demora en un salvataje? Los minutos son relevantes. Y la Armada nos responde que no pueden, no les pueden exigir cuando el tratado dice que es deber ocurrir. Suspender absolutamente todo lo que estoy haciendo para el deber de cumplir. Pero no hay ninguna medida que los obligue a cumplir. Lo hizo el barco argentino y no lo hacen los barcos chilenos. ¿Qué es lo que se viene en proceso de investigación y fiscalía marítima? Bueno, aquí tenemos nuevamente una cantidad de normas. Decreto 106. Promulga el Código de Normas Internacionales y Prácticas recomendadas para la investigación de aspectos de seguridad, siniestros y sucesos marítimos. Código de investigación de siniestros. Me di el trabajo de buscar los incidentes de otros barcos. Estuve con el capitán del barco Alcamar, que fue colisionado por el Palm Bomb el año 2013. Él me contó cómo fue. Cuando traté de buscar dentro de la bibliografía, no está. Nuevamente estamos al debe. Como país, cada vez que nosotros tenemos un accidente debe ser documentado para que internacionalmente aprendan de nuestros errores. El buque escuela mexicano que tuvo y que fue, ¿cuántos días se demoró en tener el proceso de investigación? Ya sabemos qué fallas tuvo. Está documentado, está internacional. Y resulta que nosotros no tenemos nada. A 2 meses no hay nada. Firmado el convenio. No sé si el problema será porque lo firmó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tenemos el decreto 793, que convenio de represión de actos ilícitos contra la seguridad en la navegación marítima. Tenemos el decreto 129, código sobre el nivel de ruido a bordo de los buques. Enmienda sobre el convenio de seguridad. Decreto 91 sobre Código Internacional de Seguridad para naves de gran velocidad. Bueno, déjenme decirle que el Cobra conduce a alta velocidad. Así conduce el Cobra. Bueno, yo no sé qué es lo que está pasando, o si tiene que ver porque estos convenios los firma el Ministerio del Exterior y luego el resto de los ministerios no se hacen cargo de esta situación. Pero aquí en verdad son múltiples. Y es un Estado que por muchos años, porque estos son normas sumamente antiguas, que estamos al debe. Pero aquí uno fue un poco más allá, porque aquí más encima se produce una duplicidad de funciones. Uno, el fiscal marítimo, que busca acciones para que esto no vuelva a ocurrir, o se supone que deberían buscar acciones, documentarlos de buena manera para generar procesos de aprendizaje, que es como lo que funciona en un accidente común y silvestre. Dentro de una empresa se hace una investigación de accidentes para que esa empresa aprenda de esas lecciones dolorosas y no ocurra nuevamente. Bueno, esa es la función del fiscal marítimo. Pero también tenemos ahí el Ministerio Público. Y la primera tarea que me fui a hacer fue, ¿cuáles son las funciones del Ministerio Público? Y la primera acción fue realizar acciones preventivas para evitar la comisión de delitos. Déjeme decirle que nuestro Ministerio Público está al debe nuevamente. En nuestro Facebook, en las redes sociales abundan los videos donde acciones temerarias de algunos barcos nuevamente están correteando embarcaciones artesanales.
El día 20 de mayo, previo al desfile, yo di la denuncia de un barco industrial para que realizaran las acciones que correspondían. ¿Está realizando el Ministerio Público acciones para evitar que se cometan nuevamente delitos? Cuando no está tomando medidas cautelares, está generando un nido de impunidad. Eso está generando. Y un dolor en la pesca artesanal tan grande, enorme. Pero luego dice, ejercer acción penal de oficio cuando a alguien se le solicite. Investigar el delito. Lentamente está trabajando para investigar el delito. Acusar al presunto culpable. ¿Has acusado al presunto culpable siendo que se tiene claridad? El día 4 de abril se tiene claridad que la embarcación Cobra colisionó bestialmente a la bruma. Solamente por navegación, solamente por la aplicación de la ripa, ese barco colisionó a babor. Eso es como que usted transite a alta velocidad por la berma. Eso es lo que significa. Si nuestra fiscal todavía no ha sido capaz de revisar eso para decir que ya ahí hay un homicidio, entonces andamos un poquito perdidos. Proteger a las víctimas. ¿Ha protegido a estas familias? Lo que yo creo que no ha protegido a estas familias. Porque déjeme decirle que el mismo día que estaban firmando el mandato para su abogado, don Rafael Poblete, ese mismo día estaba firmando Alejandro Espinosa la defensa en la misma notaría del capitán del Cobra. ¿Ha defendido a los testigos? ¿Ha protegido a los testigos? Si hubiese hecho acciones sobre los testigos, no tendríamos un Juan Sangüesa fallecido. Doloroso, ¿no? Doloroso. Este video fue grabado por Canal 13 a bordo de una embarcación artesanal que estaba realizando la búsqueda. A ver, déjeme ponerle pausa para ponerle sonido. Ah, no está transmitiendo para allá. Una persona externa, un periodista de Canal 13, graba con total imparcialidad, objetividad de las acciones temerarias. Y la pregunta es, ¿quién tiene que llamar? ¿Quién tiene que notificar? ¿A quién llamamos si no se está cumpliendo? ¿Dónde queda el registro? ¿Quién fiscaliza? Fui a ver el... Déjeme bajarle el volumen para que no tenga... Fui a ver la estadística del boletín de la Armada que la publica todos los años. El anuario se llama. Ahí se señala cuántas acciones de siniestro se han cometido. Mire la estadística. ¿Cuántas muertes y cuántos desaparecidos? Desaparecidos el año 2023 hubieron 32. Desaparecidos. Nuevamente falta legal. ¿En qué condición quedan legalmente estas personas desaparecidas? Quedan en el aire y sus familias quedan en el aire. Si un fiscal no es capaz de firmar su acta de defunción, queda en el aire. No hay presunta desgracia para estas personas. No pueden ni siquiera ir al banco a activar, ni siquiera si tienen una embarcación articular la sucesión. No hay posesión efectiva.
El 2019 hubieron 53 desaparecidos. Ni siquiera muertos, están en la nada. La familia de la Estrella del Sur se comunicó conmigo. No han hecho nada. Ni siquiera han pedido si hubieron barcos mercantes o barcos industriales. O por qué se desapareció la Estrella. No han hecho nada en 6 meses. Y están en la nada. Estas familias quedaron en la nada. Sin protección social, sin articulación, sin nada. Con el dolor de perder a sus familias. ¿Cuál es la responsabilidad de las empresas? ¿Qué responsabilidades tiene? ¿Quién lo fiscaliza? Me di el trabajo de buscar el reglamento interno de orden, higiene y seguridad de Blue Mar. Porque no aprendió nada Blue Mar después de colisionar al alcamar. Nada. Porque dentro de eso tienen, ¿qué es lo que tienen que hacer si una camioneta choca? Pero no tienen, ¿qué es lo que tienen que hacer si tienen un accidente en alta mar? Un periodista me entregó la causa en Talcahuano, cuando fallece Sergio Andrade, por abandono de auxilio, por adulteración de pruebas. Un juzgado lo dice. ¿Qué aprendieron de eso? Nada. Su reglamento interno no lo tiene. ¿Dónde está la inspección del trabajo? Hay 18 tripulantes. La norma indica que con 10 trabajadores se tiene que generar un reglamento interno de orden y seguridad. Bueno, hay 18 en cada uno de esos barcos. 6 barcos tiene Blue Mar. ¿Qué pasa con el resto de las empresas industriales en Chile? ¿Qué pasa con los salmones? ¿Dónde están las normas? ¿Quién los controla? ¿Quién fiscaliza? ¿Quién controla el tráfico marítimo? ¿Para qué se instalan los equipos? En la vida no hay premio ni castigo, solo consecuencias. Era un valor que tenía esta tripulación. Y no pasarse de pato a ganso. Pero fíjense que hoy capitanes dicen, Claudia, salen con miedo. La pesca artesanal sale con miedo. Pero la frase que se repite es, ¿somos perros para que pasen por encima? Aquí ustedes han legislado para proteger los perros. ¿Qué es lo que está diciendo la Ley General de Pesca y Acuicultura cuando están discutiendo por fraccionamiento? ¿Están equilibrando la balanza? El dolor que arrastra la pesca artesanal hoy se ve acrecentado con la realidad que demuestra la bruma. En seguridad, la vida no tiene precio. La vida no tiene precio. Ese es el deber que se tiene, la deuda que tiene el Estado, la deuda que se tiene aquí, hoy, con fraccionamiento. Llegaron las familias de la bruma. Nos tienen allá, en la plaza, lleno de fuerzas especiales. Cuando estas familias han pedido velas, cuando han practicado todo tipo de religiones, oraciones han pedido. No han levantado nunca una piedra. Esta presidenta ha tenido cuidado en el uso de sus palabras y no llamar asesinos, ni decir homicidios sin tener pruebas. Bueno, ahora les dejo la tarea a ustedes. Esto es lo que ustedes van a tener que hacer, porque aquí se requiere cambios significativos. Porque como dijo Catita, no queremos otra muerte de pescador artesanal, ni tampoco otro accidente en los medios acuáticos, que es la ley Bruma. Medidas, buenas prácticas, mediano, corto y largo plazo, que el largo plazo es un deber de ustedes.